Bueno, pues mi nombre es Luis Ortega. Igual, gracias por los que entraron. Eduardo, Vero, ¿no? Que te conocimos en Bellas Artes. Antonio, Sí. hijo de Mari. Eduardo. Los demás somos hermanos, ¿no? De la iglesia en la que estamos. Y bueno, vamos a empezar este tiempo de charla. Y quiero empezar con con una pregunta y quisiera que pudieran compartir algunos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántas veces has prometido algo y no lo has cumplido? A ver, ¿quién alza la mano? Ah, Diana. Un montón, Luis, no sé cuántas. No sé cuántas, pero un montón. Muchísimas. Ay, Diana. Diana. Daniel. No, pues yo la verdad siempre cumplo. No, demasiadas diría yo. Ok. Pues está bien. Fíjense. Son preguntas que quiero que las pienses. ¿Te han prometido algo y no te han cumplido alguna vez en tu vida? ¿O en tu vida, qué persona que te ha prometido algo y no ha cumplido te ha hecho sentir mal? ¿Eres una persona quien se puede confiar? Que digan, yo puedo confiar en esta persona. ¿Qué provocan las promesas incumplidas en el corazón de las personas? ¿Qué provocan? ¿Alguna vez te ha dicho alguien, ya no te creo, no cumples lo que prometes? Fíjate, ¿no? Qué fuertes algunas de las preguntas, pero una definición de lo que es lo que es tener una promesa es, fíjate, es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse como la promesa como un acuerdo entre dos partes a través de la cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Esa es la promesa. Fíjate, te quiero compartir algunas promesas comunes del ser humano, ¿no? Las promesas son compromisos asumidos verbalmente, ¿no? No sé si has escuchado esa promesa de que tus padres o algunos padres prometen algo a sus hijos y les pueden prometer, ¿no? Como si tú tienes buenas calificaciones, si tú te portas bien, te voy a invitar un helado, ¿no? De chiquillos, ¿no? Tal vez, o un dulce, o algo. Pero fíjate que cuando pasa la situación y tal vez puedas hacer algo bueno, pero tus padres no lo toman en cuenta y no te lo cumplen, ¿qué sientes en tu corazón? Órale, gracias, ¿eh? ¿Qué sientes cuando alguien no cumple lo que promete? O también esta, ¿no? Cuando hay un matrimonio, prometen, ¿no? Prometen estar juntos hasta la muerte. Y es algo que se promete, ¿no? Y que a final de cuentas, que no se cumpla, es algo que afecta muchas veces en nuestro corazón, hacer promesas a alguien y que después no las cumplas. Pero algo que nosotros podemos ver en la Biblia es que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros y Él cumple lo que promete. Y te voy a contar, ahorita vamos a leer la Biblia, porque es lo que hacemos ahorita en este tiempo, y va a ser un relato de un profeta. Vamos a hablar del profeta Balaam. Y te quiero compartir un poquito de él, de quién era el profeta Balaam. El profeta Balaam aparece, fíjate, en el momento en el que el pueblo de Israel empieza a lograr grandes victorias para Dios. Dice que le ganó a los amorreos, conquistó la tierra de Arnón, o sea, conquistaron muchas, los israelitas conquistaron muchas regiones y en un determinado momento los moabitas, al enterarse de las victorias de Israel, que eran muchas,
¿qué pasó? Se aterrorizaron. Entonces el rey Balac, que era el rey de Moab, de la región de Moab, en ese momento, lo que pide es a un profeta y pide al profeta Balac que lo vaya a ver. Y vamos a leer la Biblia, fíjate, con ese contexto, vamos a leer Números 22:5, perdón, 22:5, en el Antiguo Testamento. ¿Me dicen si están ahí? Ok. Sí. Liliana anda en todo. Ok, dice, lo voy a leer. Dice, así que mandó llamar a Balán, hijo de Boer, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra. Ya ha venido a sentarse muy cerca de mí. Fíjate lo que estaba pasando, lo que te estaba compartiendo. Los israelitas estaban obteniendo grandes victorias. Estaban obteniendo grandes victorias sobre los pueblos paganos. Y lo que estaba pasando que en ese momento llegaban a la región del rey Barac, donde él estaba gobernando, y simplemente el rey tuvo miedo del pueblo de Dios. Tuvo miedo. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvo miedo el rey? Imagínate un rey tener miedo. ¿Por qué tuvo un rey miedo? Tuvo miedo por las victorias que se estaban teniendo los israelitas y que se estaban compartiendo alrededor. Y el rey dice, ya están cerca de mí. Y puedo pensar, ¿no? Cuando tienes buena reputación, cuando tienes buen testimonio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando a veces estás creciendo en algo, estás progresando en tu vida espiritual, en un trabajo, y de repente llega un compañero, una compañera, ¿no? Y te quiere ahí tratar mal, o estás en la iglesia, quieres echarle ganas y algo pasa, ¿no? Algún hermano, una hermana te hace sentir mal y yo veo eso muchas veces, ¿no? El pueblo de Israel así, pero le tenían miedo. O muchas veces aún en la familia, ¿no? En tu familia puedas estar haciendo algo bien para Dios y puedan llegar a la crítica, ¿no? Ah, ¿ya viste? Ya se compró un carro. ¿Ya viste? Está progresando en su vida. Tiene esto, tiene el otro. Muchas veces así puede pasar, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Y fíjate en el versículo 6, nos vamos a leer un poquito ahí para que no te quites del tema. Y voy a leer el versículo 6 de Números 22 y dice, te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito. Ese era el rey, quien estaba diciendo, te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Fíjate qué palabras, ¿no? Te ruego. Algo que tenían los paganos en ese entonces es que creían mucho en esas como tradiciones o en esa cultura de creer que si tú le pedías a alguien, a un adivino o a alguna persona así, le pedías una maldición, ellos lo hacían y lo que pasaba es que sí maldecían a esas personas, pero tenían la creencia ahí, ¿no? Son creencias antiguas que tenían, sí va a pasar. Y si también vivían con un sacerdote y pedían, ora por mí, pide esto por mí, por Dios, y se cumplían y tenían esa creencia, se va a cumplir, ¿no? Pero fíjate el rey lo que decía, te ruego que vengas y maldigas, te ruego. ¿Hasta dónde llega muchas veces la maldad del ser humano? Hasta de rogar. Te ruego que vengas y destruyas a ese pueblo. Él tenía confianza en ese profeta y sabía que tenía buena reputación. Por eso le dice, yo sé que quien tú bendices
queda bendito. Y quien tú maldices queda maldito. O sea, le tenían fe a ese profeta. Y yo puedo preguntarte, ¿a quién te acercas tú cuando tienes un problema? ¿Cómo reaccionas cuando ves una necesidad o un problema en tu vida que sabes que no está bien? O que sabes que te trataron mal, sabes que te pegaron, te dieron en tu corazoncito, o tal vez hablaron mal de ti. ¿Buscas a alguien para que te llene tu corazón de cosas? O empiezas a decir cosillas ahí para que vayan con él y le hagan algo, le pongan el pie, ¿no? Como se dice. ¿Cómo reaccionamos? ¿Como ese rey? ¿O qué hacemos? Fíjate, después el profeta Balaam lo que hace es ir a consultar con Dios. Se presenta ante él y le pide y le dice, es que me están pidiendo esto que yo haga contra el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice Dios en el versículo 12. Números 22, 12. Dice, pero Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. ¿Sí lo ves? Dios defendiendo a su pueblo de todas las circunstancias alrededor, de todas las personas que querían hacerle un mal. Simplemente Dios le dice al profeta, no los maldigas, porque él es son un pueblo escogido, ese es mi pueblo y yo los voy a proteger. Esa era una promesa que él tenía. Yo te hago la pregunta, ¿has sentido la ayuda de Dios en tu vida? ¿Has sentido un momento en tu vida en el que ha intercedido por ti? Y que has tenido un problema, tal vez en el trabajo, tu familia, o algo en tu corazón, y dices, wow, Dios trabajó por mí, Él venció y no dejó que pasara algo más. Pero yo te digo una cosa, ese mismo Dios del que está hablando aquí en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que hoy tenemos nosotros. Es el mismo Dios que nosotros veneramos, creemos y que seguimos, porque Él es nuestro Dios y nos va a proteger. Fíjate que muchas veces nos acercamos a Dios cuando tenemos necesidades. Muchas veces somos convenencieros, digo, me ha pasado, ¿no? Aún he caído en situaciones donde le pido a Dios, Dios ayúdame, Dios protégeme, Dios. Pero cuando pasa la situación, cuando pasan los problemas, hay veces que hasta nos olvidamos de Él, cuando sabiendo que Él siempre va a estar para nosotros, siempre nos va a proteger y que aún no podemos ver personas que nos quieran hacer mal y que ahí estén y tal vez en lo invisible o donde tú no lo veas, Dios está trabajando en tu vida y te va a proteger de personas, de situaciones difíciles, simplemente te pide que tengas fe. ¿Cómo estás hoy tú con Dios? Fíjate, más adelante, versículo 18, dice, versículo 17, Números 22, 17 dice, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Todavía de que el rey escuchó las palabras del profeta, insistió otra vez. Pero ahora fíjate lo que dice, yo te recompensaré con creces. Haré todo lo que tú me pidas. O sea, le iba a pagar con lo que él decidiera. El profeta yo creo que podía pedir lo que sea y el rey se lo iba a otorgar por ser un rey. Se lo iba a dar. Pero decía, te ruego. Ahorita ya le dice, te ruego por favor. Fíjate el miedo, el temor del rey ante el pueblo de Dios. Yo te voy a decir una cosa, somos discípulos de Cristo, somos cristianos y donde nos paremos debemos no de infundir ese miedo, pero sí un temor a Dios, no a nosotros. ¡Wow! Están creciendo. Ve su trabajo, ve su vida, ve su ejemplo. Son increíbles. Sienten hasta temor y muchas veces pueden hacer algo contrario hacia ti. Pero ve la respuesta, ¿no? De Balán, versículo 18. Pero Balán le respondió, aún así,
Aún si Balac, el rey Balac, aún si el rey Balac me diera su palacio lleno de oro y plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor, mi Dios. Un profeta de Dios es porque escucha a Dios hablar y lo entiende. Si nosotros leemos la Biblia, es porque estamos escuchando a Dios hablar. Pero el punto es, ¿cómo estás hoy? Si hoy, imagínate, si yo te dijeran, te vamos a dar $1,000,000, te voy a dar $1,000,000, deja de leer tu Biblia y deja de ir a la iglesia. Te voy a dar $1,000,000, te voy a dar un esposo y una esposa, o esposa, dependiendo. Y que van a tener un trabajo increíble y nunca te va a faltar el amor ni el dinero. ¿Qué harías? ¿Lo aceptarías? Pero fíjate, aún diciendo que no lo aceptaríamos, ¿cuántas veces puedes faltar, no? Puedes faltar a tu servicio, puedes faltar a las actividades, puedes faltar a algo de la iglesia por comodidad, por ciertas circunstancias, ¿no? O muchas veces puedes coquetear con gente del mundo, ¿no? Un hombre, una mujer, y estar ahí. La verdad es que debemos de ser como Balaam en ese momento. Dices, debo de ajustarme al mandamiento del Señor, mi Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ajustarnos, ir en lo que Dios quiere que tú hagas en base a su palabra, en base al mandamiento que está en la Biblia. Más adelante, Dios habla otra vez, Balaam, el profeta Balaam, con Dios, y le dice, es que me están presionando. Dice, ve con ellos, nada más haz lo que yo te diga. Entonces vamos a leer el versículo 21. Números 22, 21, y dice, Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira del Señor se encendió en el camino. El ángel del Señor se hizo presente y dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Versículo 25. Cuando la burra vio el ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. Versículo 27. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Y ahí sigue el discurso con Balaam y la burra, ¿no? Muchas veces, así es en nuestra vida, cuando vamos en una dirección que no es la correcta. Dios utiliza medios, Dios utiliza personas, utiliza cualquier cosa. En este momento utilizó una burra y la hizo hablar. ¿Has pensado cuántas veces Dios te ha hablado a través de una persona? A través de una situación, a través de una enfermedad, a través de una situación difícil. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado y no te has dado cuenta? No te has dado cuenta de la situación en la que estás. Tenemos que estar despiertos ante la palabra de Dios. Versículo 31, fíjate lo que pasó. El Señor abrió los ojos de Balaam y este pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. Así es cuando vemos las maravillas de Dios. Cuando vemos a Dios actuar en nuestra vida y decimos, Dios, me salvaste de esta. Qué bueno que te seguí. No vi lo que estaba pasando, pero ahora lo veo. Ahora tengo la visión. Ahora puedo ver claro. La visión, la vista espiritual se alcanza cuando nosotros leemos la Biblia. Cuando tú te acercas a Dios y lo entiendes y lo ves, dices, wow, Dios en su palabra te hace ver las cosas. Dios en su palabra te hace ser consciente de cómo estás viviendo, solamente a través de Él.
Más adelante, en Números 23, 11, si vamos de favor. Más adelante, dice, entonces Balac le reclamó a Balac el rey y a Balán el profeta. ¿Qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre tus enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirlos. Por tercera vez volvió el rey a insistirle y simplemente lo que hizo Balán, empezó a bendecir al pueblo de Dios. Imagínate, ¿no? Yo pienso en esta parte, ¿no? Que Dios nos está protegiendo. Dios nos protege siempre. Y muchas veces esas personas o esa situación termina alabando a Dios y termina dándole la gloria a Dios. Y terminamos con versículo 19. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir y eso es lo que Dios quiere. Yo no puedo hacer otra cosa. El profeta Balán le está mostrando al rey quién es Dios. Dios no es un mentiroso. No cambia de parecer. Simplemente Dios es un atributo de él. No puede tener esas características. Y nosotros como discípulos debemos de hacer lo que él ordena. Por eso dice, yo no puedo hacer otra cosa. Imagínate que en tu vida tú digas, yo soy una discípula, un discípulo, un cristiano, y yo no puedo hacer más otra cosa más que obedecerlo a él. Las situaciones difíciles, esto, el trabajo, no, simplemente yo obedezco a Dios. Pero ¿qué promesas tiene Dios para ti? ¿Has pensado? Hay unas promesas fuertes y yo creo que principales, de muchas, pero te voy a leer unas rápido antes de que se acabe el tiempo. Dice, en Isaías 28:5, yo te la leo. Ese día, el Dios Todopoderoso será una corona maravillosa para la gente de su pueblo que aún quede con vida. Isaías 62, las naciones verán su justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni en tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleita en ti, y tu tierra tendrá esposo. Dice en 2 de Timoteo 4 del 7 al 8. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. El premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Sí lo ves? Dios te va a dar una corona si te mantienes fiel. Él mismo te va a poner una corona en tu cabeza si vences, si logras vencer y logras vencer todo este mundo y todo este sistema que muchas veces nos absorbe y no nos deja avanzar. El profeta Balán tuvo otros errores después, pero nos ha mostrado algo, que a Dios le tenemos que obedecer, le tenemos que ser fiel. Y es lo que te invita hoy nuestro Señor a través de su palabra, a través de esta charla en este día. Es lo que te quería compartir.